Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Agradecemos al Señor Jesús y por el privilegio y la oportunidad que Él nos da de escuchar la palabra del Señor. Queremos bendecir a cada familia, a cada hogar, a cada hermano que nos está escuchando, que se sintoniza a través de esta red social. Queremos bendecir el nombre del Señor Jesucristo, darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. De antemano, si no fuera por Él, no pudiéramos estar aquí en este lugar bendiciendo el nombre del Señor. Jesús ha sido bueno, nos ha demostrado su grande amor, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que uno vive, Él siempre está con nosotros, nos ha fortalecido, nos ha animado, nos ha dado fuerzas. Agradecemos a Dios por ello. Agradezco a Dios gracias al Señor por cada hermano que se va, gracias al Señor, escuchar el consejo de la palabra, por los amigos que nos escuchen y por todos los hermanos que van a escuchar el consejo, no solo aquí en Las Vegas, sino en diferentes lugares, países. Donde quiera que llegue esta palabra, gracias al Señor, esperamos que sea de gran bendición. Y a cada uno de ustedes, ahí donde estén, gloria sea al Señor, Dios les esté dando fuerzas, Dios les esté proveyendo, Dios les esté con ustedes, porque es que más que nunca hoy necesitamos que Dios esté con nosotros. Agradezco a Dios por nuestro hermano pastor Juan José de León. Agradecemos a Dios porque ella se encuentra bien, gracias al Señor, por nuestra hermana Saraí Barrios también, gracias al Señor, nuestro hermano Ismar, nuestro hermano Cristian, gracias al Señor, su esposa Marina, gracias al Señor por nuestro hermano Héctor Molina, su familia, todos, cada uno. Agradecemos a nuestro Dios porque Dios ha sido bueno y Dios ha, gracias, ha fortalecido esas familias, y a cada uno de ustedes Dios les ha dado fuerza, ánimo para seguir hacia adelante y seguir creyendo que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Gracias al Señor. Saludamos también a todos los pastores de las iglesias que nos miran, esperando siervos, que Dios los bendiga grandemente de una manera especial, hermosa y linda en sus vidas, en sus hogares, sus matrimonios y con sus hijos también, que Dios los bendiga grandemente. Gracias al Señor. El hecho que estemos aislados, gracias al Señor, no significa que gracias al Señor no podemos predicar. Tenemos que predicar la palabra del Señor, y usando por medio de estas redes sociales podemos llegar a Guatemala, podemos llegar a Honduras, podemos llegar a México, donde quiera que lleguemos, gracias al Señor. Agradecemos también al Estéreo Liberación, gracias al Señor, con nuestra hermana Betty Méndez, que es una sierva que se ha esforzado y que ha luchado, gracias al Señor, para que esta radio siga hacia adelante, que Dios le diga dando fuerzas, que Dios le siga abriendo esas grandes oportunidades, esas grandes puertas, gracias al Señor, porque cuando Dios abre nadie cierra. Dios le bendiga grandemente, gracias al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor de este día viernes 10, gracias al Señor. Honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Reyes, gracias al Señor, el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, gracias al Señor, en el versículo 8, gracias al Señor. Voy a estar leyendo la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí vamos a estar honrando a Dios en esta preciosa tarde, gracias al Señor. Y créanme lo que en medio de todo Dios siempre sigue siendo Dios, y a Él le damos la honra y le damos la gloria. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestro hermano Casimiro, también Dios le bendiga grandemente por ese esfuerzo y esa lucha que, gloria al Señor, él se esmera para que, gloria al Señor, gloria al Señor, siempre en el devocional, honrando el nombre del Señor. Y es bueno, gracias al Señor, cada uno Dios le ha dado sus talentos, y lo que Dios ha puesto siempre hay que usarlo para la gloria del Señor. Dice así en el libro primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo 9, levántate, vete a Serepa de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Gloria sea el Señor. Oramos a Dios. Dios y Padre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Dios amado, por esta hermosa oportunidad, por cada persona, Dios mío, que estará sintonizando este mensaje, escuchando este mensaje, Dios mío, y aquellos que lo oirán para el día de mañana o pasado, Jesús. Te pido, Padre mío, que nos hables con autoridad y con poder, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de parte suya, Maestro divino, y sabemos perfectamente, Dios, que sin ti nada podríamos hacer. Reconocemos, oh Padre bueno, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres digno de toda la gloria y toda la honra. Bendice las familias, bendice los hogares, bendice a aquellos médicos, a aquellos enfermeros, Cordero de Dios, que están, Dios mío, luchando contra esta enfermedad, Dios mío, que vive en esta tierra, Jesús amado. Sea usted bendiciendo a sus familias, sus hijos, sus esposos,
sus hijas, Cordero de Dios. Todo lo que le rodea, Padre, bendígale grandemente. Los hombres, Dios mío, que se están esforzando, Dios eterno, dales fuerzas, dales gracia y sabiduría para poder hacer las cosas perfectas, Dios mío, de la gloria. Y tengan cuidado, Dios mío, de aquellos, Dios mío, que ellos están atendiendo, Padre bueno. Te doy gracias, Dios amado, por cada uno de ellos, que tú los bendigas grandemente. Te doy gracias también, Dios mío, de la gloria, por aquellas personas, Dios mío, que en necesidades ahora están, Señor. Háblale usted con poder, háblese usted con autoridad, mi Dios, porque solamente usted, que es Padre eterno, digno de toda gloria, conoce las necesidades, Dios amado, de cada persona, de cada familia, de cada hogar, de cada persona, Dios mío, que existe en este globo terráqueo, Señor. Dios mío, usted tiene control a pesar de todas las circunstancias de la vida. Creemos en usted, Maestro, que sea usted, Dios mío, dirigiéndose a nosotros y llegando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras almas necesitadas de un toque tuyo, porque en realidad, Padre, lo necesitamos. Necesitamos que toque nuestras vidas, que ministre nuestros corazones, Dios mío, porque tu palabra es la que, Dios mío, nos da la fuerza, nos da el ánimo, nos da la fortaleza, Cordero de Dios. Es la que nos alimenta nuestra alma, es la que sustenta, Dios mío, nuestra vida, Padre bueno. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre bueno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entrar al consejo de la palabra, gracias al Señor, aprovechar los minutos. Hemos orado, hemos clamado a Dios, gracias, hemos hablado a los hermanos, pero queremos, gracias al Señor, escuchar el consejo de la palabra del Señor, porque es lo que a nosotros nos alimenta, nos fortalece, gracias al Señor, nos da, es la medicina para nuestros huesos, para nuestro cuerpo, gracias al Señor, es la comida, gracias al Señor, el manjar para sustentar nuestra alma, gracias al Señor, ya que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Tal vez para algunos puedan decir solo Dios y Dios y Dios, y ustedes hablan de Dios y no hacen otra cosa más que hablar de Dios. Es que en realidad lo que hemos creído y conocido a Jesús es lo que tenemos que hacer, es el Señor, hablar del consejo de la palabra, hablar de su palabra, hablar del amor de Dios, para que todos aquellos que lo puedan conocer se den cuenta de por qué es que uno habla de Dios, gracias al Señor. Amén. El profeta Elías, y vamos a ver el profeta Elías y la vida de Serepta, un milagro en medio de la escasez. Siempre sabemos que ha habido tantas, vamos a decir, los problemas en el mundo, es el Señor, y cuando viene una guerra, cuando viene una enfermedad, cuando viene una tempestad, siempre por medio de ese problema que venga, siempre va a haber escasez en la vida en las familias, en los hogares, en los países, gracias al Señor, gracias al Señor, pero en medio de eso siempre hay milagros, y los milagros se tienen que ver porque Dios sigue siendo Dios. Entonces, gracias al Señor, en medio de en medio de la escasez, siempre hay un milagro de parte de Dios, gracias al Señor. El profeta Elías y la vida de Serepta de Sidón, gracias al Señor, ellos estaban pasando una situación, gracias al Señor, que realmente estaba difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Todos sabemos quién era Elías, gracias al Señor. Un milagro en medio de la escasez. Sin duda alguna, nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba. Eso es bien importante. Que el milagro de Dios en medio de la escasez, gracias al Señor, sin alguna duda o sin dudar, gracias al Señor, nuestra fe es exhibida realmente en los tiempos de prueba. Significa que en los tiempos de problemas, en tiempos de dificultad, nuestra fe es exhibida públicamente. Ahí es donde nosotros empezamos a dar testimonio de realmente de lo que nosotros creemos, de lo otro que hemos creído, gracias al Señor, porque se exhibe públicamente nuestra fe, gracias al Señor, en medio de estas pruebas, en medio de esta pandemia, gracias al Señor, es cuando nosotros podemos reconocer y darnos cuenta, y también que otros se den cuenta de lo que nosotros estamos creyendo. En los momentos cuando no se puede, cuando no es posible, cuando no hay nada, cuando no hay fuerzas, gracias al Señor, aquí es donde se exhibe la fe de lo que nosotros hemos creído. Y nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, o sea, en el Señor Jesucristo, gracias al Señor. Entonces, gracias al Señor, en medio de esto podemos nosotros ver que tenemos fe en Jesús, fe en Dios, que Dios, gracias al Señor, hace milagros. A pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Confiamos en eso y tenemos fe en nuestro Dios. Ahí es fundamental seguir creyendo, seguir caminando. No solo de creerlo es el Señor
en el Señor Jesús, sino al mismo tiempo que creemos en el Señor Jesús, también hay que seguir caminando, hay que seguir hacia adelante, gloria hacia el Señor. Necesitamos seguir adelante, no solo creer de labios solamente, sino seguir caminando. O sea, recuerde que el momento más oscuro de la noche debe más bien recordar que nuestro sol de justicia está por brillar. ¿Qué significa esto? Significa que entre medio de oscuridad que uno vaya caminando, en este caso, entre medio de este problema, nosotros sabemos que si nosotros salimos de noche, sabemos que conforme vayan pasando las horas, la salida del sol se acerca. La salida, la luz viene, gracias al Señor. En medio de estas cosas que uno vive, sabemos que el tiempo va pasando y el tiempo va a ocurrir y el tiempo va a llegar cuando esto se va a terminar, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros y a través de, gracias al Señor, de los tiempos, Dios siempre ha hecho grandes cosas a favor del mundo entero y en este caso sería a favor de la iglesia, a favor del mundo, a través de las personas, gracias al Señor. El milagro de Dios a través del profeta Elías en la casa de la viuda de Sarepa de Sidón. Ahí nos vamos a enfocar esta preciosa noche, que como Dios obró un milagro en la viuda de Sarepa, gracias al Señor. Es bien, gracias al Señor, Sarepa, perdón, gracias al Señor de Sidón, gracias al Señor. Pero para esto, gracias al Señor, en primer libro de Reyes, el 17:8, lo que leímos, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, primeramente, gracias al Señor, es necesario conocer la palabra de Dios. Y aquí dice, gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Luego vino a él profeta de Jehová. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Es bien importante, vino a él palabra de Jehová, vino palabra de Dios. O sea que vino la voz de Dios y le habló al profeta Elías. Eso es bien importantísimo que Dios, hoy en día el hombre aprenda a oír la voz de Dios. ¿Por qué decimos que debe conocer la palabra de Dios, o sea, la voz de Dios? Porque a veces nosotros nos dormimos, soñamos algo y decimos, Dios nos está hablando. Gloria sea al Señor. Otros vienen y dicen, no, es que a mí Dios me enseñó por medio de aquí, por medio de acá. Y muchas veces nosotros creemos que es Dios el que nos está hablando y son nuestros mismos pensamientos de uno de ser humano, y eso no vale delante de los ojos de Dios. Una palabra cuando viene de parte de Dios debe ser probada, gracias al Señor, y debe ser, gracias al Señor, enfrentar delante de Dios para que sea Dios dándole respuesta correcta a la vida de la persona. Uno no puede profetizar lo que se le antoja a uno la gana porque es un meterse en problemas con Dios. Uno tiene que alabar cuando es palabra de Dios. Y aquí dice la Biblia que Elías, gloria sea al Señor, oyó la voz de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Elías, gracias al Señor, y él le dijo, gracias al Señor, levántate y vete a Sarepa de Sidón. Es bien importantísimo cómo Dios le habla a este hombre. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. O sea, número uno, la promesa de Dios son fieles porque Él lo es. Gracias al Señor. Aquí Dios estaba diciéndole a este hombre, cuando oyó la palabra de Dios, le estaba hablando, porque Él quería darle una promesa, gloria sea al Señor. Él quería enseñarle lo que Dios quería para su vida de este hombre. Y esto es bien importante. Las promesas de Dios son fieles porque Él lo es. Si Dios habla una promesa y da una palabra a la vida del ser humano, gracias al Señor, Él la va a cumplir, porque la promesa que Dios está haciendo es el Señor, son fieles. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Si nuestro Dios no fuera fiel, entonces la promesa que Él está dando no sería una promesa, sería una mentira. Gloria sea al Señor. Y la Biblia está llena de muchas promesas para el ser humano. Gloria sea al Señor. Por tanto, gloria sea al Señor, como Dios es fiel en sus promesas, debemos entender que lo hace porque Él es fiel, gracias al Señor. Vemos y leemos, seguimos leyendo y dice el versículo 9, levántate, vete, gloria sea al Señor, a Sarepa de Sidón y mora ahí. Aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Mire qué interesantísimo es el Señor. Dios le da una orden a Elías y Elías la obedece. Dios le da una promesa a Elías. Levántate, vete a Sarepa de Sidón y mora ahí, porque yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Gracias al Señor. Aquí hay algo, hermano, hacia el Señor. Vemos a Dios aquí obrando en
en su divinidad como Dios. Yo he dado órdenes. Eso es una, vamos a decir, una autoridad que le está reflejando a Elías, el Señor. Yo ya mandé, yo ya dije lo que se tiene que hacer. Solamente levántate y ve, levántate y hazlo. Obedece porque yo ya preparé todo lo que tenía que hacer. Aquí hay un gran mensaje de parte de Dios. Aquí hay una enseñanza grande de parte de Dios para nuestras vidas. A veces alguien nos ordena, nosotros obedecemos y lo hacemos. Pero aquí había algo que se tenía que cumplir al pie de la letra porque era Dios hablando, gracias al Señor. Era Dios con el poder de su palabra, llegando al corazón del hombre y el hombre haciendo su voluntad, gloria sea al Señor. Interesantísimo, gracias al Señor. Dios envía al profeta Elías, gracias al Señor, a Sarepa de Sidón, y ahí encontró como Dios le dijo, como Dios le había dicho, a una viuda. Dios cumple sus promesas por su naturaleza santa. Él no miente, no queda mal, no engaña, ni crea falsas expectativas. Puede uno confiar en Él con todo su corazón. Mire qué interesante, Él no miente, Él nunca queda mal, Él nunca va a engañarnos, ni va a hacer falsas promesas. Gloria al Señor, puede uno confiadamente confiar en Él, porque gracias al Señor, Él es fiel en cumplir su promesa. O sea, con todo el corazón nosotros podemos confiar en Dios. Podemos creerle a Él que si Él ha dicho estaría con nosotros en medio de esta pandemia, Él va a estar con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros porque gracias al Señor podemos confiar en Él. Nos refugiamos en las promesas de Él. Confiamos en lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha escrito en su palabra a través de los santos hombres inspirados por medio del Espíritu Santo. Eso quiere decir que al confiar nosotros en Dios, nosotros sabemos de todo corazón que Él, gracias al Señor, no nos va a dejar desamparados, ni Él nos ha mentido en lo que Él nos ha dicho. Todo lo que está escrito en su palabra, gracias al Señor, Él lo va a cumplir a favor de nuestras vidas. Gloria sea el nombre que es sobre todo nombre. Ahí le damos gloria y le damos honra, gracias al Señor. Las promesas del Señor se realizan completamente con la obediencia del ser humano. Aquí viene algo muy importante, gloria sea al nombre de Jesús. Las promesas del Señor se cumplen. Gloria al Señor. Y si usted ha visto algo que no se ha cumplido en su vida, hay un detalle porque no se ha cumplido. Pero las promesas del Señor se realizan completamente con la obediencia del ser humano. Si el ser humano no obedece, desafortunadamente, aunque una promesa esté, no se puede cumplir en la vida de la persona. O sea, para que una promesa se cumpla, tiene que el hombre obedecer a Dios. Uno de hombre tiene que obedecer a Dios para que la promesa que está dentro de la Biblia se cumpla en nuestras vidas. Mire, hermanos, el Señor es bien importante. ¿Cómo sabemos si Dios tiene planeado un gran milagro en esto que está pasando? ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta en la pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo sabemos si Dios tiene un gran milagro que va a hacer en este tiempo? Un milagro que gracias al Señor todo el mundo se quede impactado, todo el mundo se dé cuenta de quién es Dios. Porque Dios siempre, de todo lo que pasa en este tiempo, Dios tiene un plan y un propósito. Nosotros gracias al Señor no lo entendemos, no lo comprendemos porque tenemos una mentalidad, un cerebro muy pequeño para conocer los pensamientos de Dios, pero gloria sea al Señor, Dios seguramente tiene un plan para todo esto, y ese plan lo vamos a ver si Dios lo permite en un futuro. No sabemos lo que Dios está tratando de hacer, gracias al Señor, pero requiere que el hombre obedezca a Dios. Si uno no obedece, no se verá ese milagro. Elías obedeció, gracias al Señor, y la acción obediente de la viuda, ambos escucharon la voz de Dios. Elías y la viuda, ambos escucharon y tomaron lo que la palabra acción, fueron obedientes a la voz de Dios, gracias al Señor. Ambos oyen la voz de Dios. Ambos obedecen a Dios. No solo oyen, sino que obedecen. Porque muchas veces uno oye la voz de Dios y lo que ocurre cuando uno oye la voz de Dios, se queda uno dormido, no hace uno nada, no obedece, gracias al Señor, a la voz de Dios. Y aquí Elías y la viuda de Sarepa estaban no solo oyendo la voz de Dios, sino que estaban obedeciendo a Dios. Y eso es lo importante en la vida del ser humano. No solo escuchar
escuchar la voz de Dios, sino obedecer esa voz de Dios. Obedecer la voz de Dios es muy importante. Elías debía ir a Zarepa de Sidón y la viuda debía alimentarlo hacia el Señor a Elías. Dos cosas diferentes, dos acciones diferentes, pero de una misma, obedeciendo la orden de Dios. Elías decide ir a Zarepa. Elías decide camino a Zarepa, irse para ese lugar, decide embarcarse o caminar hacia el Señor, hacia ese lugar y decir, yo voy para allá porque Dios me mandaba que el lugar, no sé cuáles son los planes de Dios, no sé lo que Dios está haciendo, pero Dios me dijo que yo vaya para ese lugar, gloria sea al Señor, porque ahí voy a ser de bendición y me van a ser de bendición, gloria a Jesús. Entonces él decide obedecer a Dios. La viuda, gloria sea al Señor, su responsabilidad de la viuda era, gracias al Señor, alimentarlo, gracias al Señor, aquel hombre, gracias al Señor. El desafío era bastante fuerte, pero debían de obedecer a Dios. Esto significa, eso es fe. Fe porque creyó Elías que Dios lo estaba mandando. Fe porque esta viuda de Zarepa creyó que era Dios el que le había, gloria sea al Señor, hablado a su vida. Gloria sea al nombre de Jesús. Es bien importante, gloria sea al Señor, que en medio de este desafío había que obedecer a Dios. Obedecer, y eso es muy importante, gloria al Señor. Paso número 2, es posible vencer los temores en medio de todo esto, porque usted sabe perfectamente, todos nosotros lo sabemos, que todas estas cosas que están pasando hoy en día producen ciertos temores, aunque uno es cristiano, es evangélico, lavado con la sangre de Jesucristo, creyentes, gloria al Señor y nuestro Dios, pero como seres humanos, mientras estemos en este cuerpo, existen temores, a veces miedo hacia el Señor, pero es posible vencer esos miedos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Pues el Señor, sigo leyendo el 17:11, dice así, pues el Señor en el 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire, hermano, el Señor obedeció a Dios. Él iba contento sabiendo que iba dirigido por Dios. El Señor, llegando a la entrada de la ciudad, se encontró a esta mujer y le dijo, necesito que me traigas un vaso de agua, por favor, porque gracias al Señor va a ser de bendición para mí, gracias al Señor. Sigue diciendo, es el Señor, el 11, gloria a Jesús, dice, y yendo ella ya para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él le dijo, cuando la vio, le dijo, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Y dijo aquella mujer, claro, yo te lo traigo, ahorita regreso. No hubo ningún problema cuando le pidió el agua, gloria al Señor. No hubo nada que impidiera de darle un vaso de agua. Bendito sea el nombre. Cuando usted va y compra una soda en el 7-Eleven, usted va y pide regalado un vaso para una soda, no se lo dan. Pero usted pide un vaso para que un cup of water, un vaso de agua para agua, y se lo dan rapidito sin preguntar nada. Entonces esta viuda fue lo que hizo, agarró y le dijo, dame un vaso de agua para tomar, tengo sed, y vino y se lo dio, le dio el vaso de agua. Eso está aquí dentro de la palabra del Señor. Y cuando ella iba para traer ese vaso, le habla y le menciona algo bien interesante, y le dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, oiga usted, viuda, gracias al Señor, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí cambiaron las cosas. Ahí hubo un giro de 180 grados, completamente, o 360 grados. Bendito sea el nombre del Señor completo. Porque le dijo, cuando regreses, cuando vengas, me traes un bocado, gracias al Señor, de pan, gracias al Señor, en tu mano. En otras palabras le dijo, cuando regreses quiero que me traigas comida, quiero que me traigas un almuerzo, quiero que me traigas algo para llenar mi estómago, gloria sea al Señor. Ahí es donde está el problema, allí es donde empieza Dios a obrar y a trabajar y a hacer los grandes milagros del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, el temor, gloria sea al Señor. Sigo con esto, el temor trae frustración y alejamiento de Dios. Trae frustración y, gracias al Señor,
alejamiento de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? El versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, porque para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa expresión dejemos morir quiere decir, gracias al Señor, que ya había, gracias al Señor, el temor ya había inundado sus corazones. La frustración ya había llegado a sus vidas. El alejamiento de Dios ya había llegado a sus corazones. Ella decía, gracias al Señor, cuando esto se acabe, o le dijo Elías, yo acabo de salir de mi casa, voy a buscar 2 pedazos de leña y voy a cocinar lo último que me queda. Y cuando terminemos de comer, sabemos perfectamente que cuando se termine esta comida, nosotros vamos a morir. La frustración trae un alejamiento porque en otra persona hubiera dicho, Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a mandar quien supla conforme a mi necesidad. Pero ahí había decidido que Dios ya no tenía control, que Dios ya no estaba, gracias al Señor, obrando, como que vamos a decirlo, pareciera que aquí todo se había terminado. Pero en medio de todo esto, Dios siempre llega a tiempo. Nunca se equivoca Dios, porque es mejor que una madre que ha dado a luz se olvide de sus hijos, a que Dios se olvide de lo que Él hizo un día en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Dios no se le olvida a ningún ser humano que creó Dios y puso en esta tierra para alabanza de su nombre. Gloria sea al Señor. Usted que me escucha, gloria sea al Señor. Si usted que está ahí solo o en el hospital enfermo, usted cree que Dios no está con usted, Dios está con usted, gloria sea al Señor. Dios está con su vida, Dios prometió estar con usted y Dios no le va a dejar. Lo único que tiene que hacer usted es creer de que Dios, gloria sea al Señor, es Dios. No, si usted se alejó de Dios, lo que tiene que hacer es volverse a Dios y poner su fe, que no deje que el temor y la frustración lo alejen más de Dios, sino usted tenga fe en Dios, que Dios tiene control de todas las cosas y de su vida. Crea en el Señor Jesucristo y verá que Dios va a hacer grandes milagros en su vida. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, poco de aceite y una vasija. Yo puedo ver, yo puedo sentir el quebranto del corazón de esta mujer. Puedo ver el dolor que siente, la necesidad que tiene en su vida. Gloria sea al Señor. Y podemos ver nosotros a nivel que mucha gente está sufriendo. Gloria sea al Señor. Vemos a una persona, gloria sea al Señor, que dice, yo ya no tengo trabajo, no sé cómo le voy a hacer. Mis ahorros se están acabando. ¿Qué voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo le hago? Hermano y hermana, confíen que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante, que Dios va a enviar a sus cuervos y Dios nos va a bendecir grandemente. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y dejemos morir. Esta mujer esperaba lo peor, o sea, la muerte de ella y de su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ella estaba enfocada nada más en lo poco que tenía. Ella decía, con esto que tengo, voy a vivir 2 días, un día, una tarde, una noche, y después de esto moriremos. Bendito sea el nombre del Señor. Después de esto, todo se acabó. No, mi hermano. Después de todo esto, Dios es grande. Dios es digno de toda la gloria. Dios es merecedor de toda la gloria. Después de esto, Dios sigue siendo Dios. Y después de esto, Dios tiene un milagro para nosotros. Dios tiene un milagro para su iglesia. Dios tiene un milagro para tu familia. Dios tiene un milagro para tu hogar. Dios tiene un milagro para todos los que me escuchan. Gloria sea al Señor. Y de esa manera es como Dios va a obrar grandemente en la vida de nosotros. Gloria sea al Señor. No nos vamos a enfocar y nos vamos a quedar en esta circunstancia. El miedo nos roba la fuerza, el entusiasmo
entusiasmo y la confianza. Oiga bien esto, el miedo nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza, pero en el nombre de Jesucristo vamos a tomar nuevas fuerzas como el búfalo. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar un entusiasmo fuerte con ánimo y vamos a tener confianza en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Vamos a confiar de que Dios nos va a sacar hacia adelante, que Dios nos va a dar la fuerza, que Dios va a romper toda cadena de enfermedad de nuestras vidas y nosotros vamos a poder cantar victoria y decir aleluya, gloria al nombre de Jesús. Qué lindo es el Maestro, qué lindo es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él debemos honrar, a Él debemos bendecir, a Él debemos glorificar. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. No dejemos que las fuerzas se nos acaben. No perdamos ese entusiasmo de seguir hacia adelante. No perdamos esa confianza en aquel que nos llamó una vez para ser salvos. Gloria sea al Señor. No perdamos la confianza en aquel que se levantó de entre los muertos. No perdamos la confianza en aquel que, gloria sea el Señor, resucitó. Gloria sea al Señor. No perdamos la confianza en aquel que roto nuestras cadenas. No perdamos la confianza en aquel que nos ama. Gloria a Jesús. Siempre tengamos confianza en el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. El temor nos aleja del poder de Dios. Dios tiene un poder extraordinario, Dios tiene un poder incomparable. Gloria sea al Señor, Él le obedece todas las cosas, todo lo que hay en este mundo le obedece. Gloria sea al Señor, bendito sea el Señor. No dejemos que el temor nos aleje del poder de Dios. ¿Qué significa esto? No dejar que el poder de Dios disminuya en nuestras vidas, no dejar que el poder de Dios deje de manifestarse en nuestras vidas. Gloria sea al Señor, por culpa del temor. Echemos fuera todo temor, echemos fuera todo temor de nuestra vida. Echemos fuera todo temor de nuestras necesidades, echémoslo fuera y confiemos en el poder de Dios, confiemos en la mano de Dios, confiemos en que Dios, alabado sea Dios, nos va a sacar hacia adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de una catástrofe que vendrá o que se aproxima, pero la fe es la certeza que Dios hará grandes cosas. Gloria sea al Señor. Qué lindo es Dios. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Su voluntad de Dios es reemplazarlo, es el Señor. Oiga bien, el temor por la fe en el Hijo de Dios. Oh, esta tarde es necesario echar fuera todo temor. Dígales ahí en su casa, donde me esté escuchando, en la radio, a través de la televisión, a través de gracias al Señor, de Facebook, como está viendo, gracias al Señor. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Ahora usted puede decirle: temor, te vas en el nombre de Jesús. Ahora yo creo que Dios está sustentando mi vida, me está defendiendo, me está guardando y Él me tiene en sus manos. Qué lindo es Dios, alabado sea el nombre del Señor. Elías le dijo: no tengas temor, el 17, 13 al 14, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y después harás para ti y para tu hijo. Qué lindo es Dios. Le dijo: ve, no tengas miedo, no tengas temor. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué lindo es la palabra del Señor. Me gusta, gracias al Señor. Elías le dijo en el 13: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Bendito sea el nombre. Ve, corre, cocina lo que tengas, tráemelo a mí, por favor, primero, y después haz para tu hijo. No tenía para hacerlo, pero sí tenía. De ahí cuando le dijo: no tengas temor, aquel temor empezó a correr y aquella mujer empezó a creer en Dios, que Dios era el que iba a suplir las necesidades. Qué lindo es Dios, porque Jehová Dios de Israel así ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. En el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Qué lindo cuando vemos la voz de Dios hablando a nuestra vida.
Y esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Dice, gloria sea al Señor, bien interesante, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Es Dios el que estaba hablando, Dios que está hablando tu vida, es Dios quien te está diciendo. No es el hermano que predique, es Dios el que está hablando a tu vida. Así ha dicho Dios, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. No escaseará el pan, no, la harina, gloria sea al Señor, de la tinaja. Esta es palabra de Dios. Quiere decir que lo que tengas en tu casa, Dios lo va a multiplicar. Dios lo está bendiciendo. Porque palabra de Jehová es esta que dijo, no escaseará la harina en la tinaja, ni el aceite se disminuirá en medio del aceitero. Gloria al Señor. Aquí hay bendición de Dios para nosotros. Aquí hay bendición de Dios para nuestras vidas. Qué lindo es Dios. Bendito sea el nombre. Para que nosotros creamos esto, hay que reprender ese espíritu de temor para decirle, Dios, yo sé lo que tú me estás hablando y sé que aquí en esta casa no faltará nada, porque tú eres el que nos sustenta, el que suple nuestras necesidades. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Precioso es el Cordero de Dios. Y le dice, gloria sea al Señor, ni el aceite ni la vasija disminuirá, gloria al Señor, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una expresión muy usada por el Señor, la cita aquí en lo que hace el profeta Elías. No tengas temor, y posteriormente le da instrucciones, pero hazme primero a mí la torta. Esto es una figura de primicias, pero primero, gloria al Señor, es lo primero. Servir a Jehová con todo su corazón. Hay que servir a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Y todo lo demás, Dios sabe que lo va a suplir, es el Señor. Bendito sea el Señor. Luego le revela una promesa y le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite se disminuirá hasta que vuelva a llover. Dios es proveedor por excelencia, amigo y hermano, y todo el que me escucha. Dios es proveedor por excelencia. Debemos destacar aquí que pues es muy interesante que el lugar de Zarepa de Sidón, ya que la palabra Sidón significa casa. Fíjese lo que es la ciudad donde estaba esta mujer de Zarepa, significa casa, pesca, venado, carne de venado, es decir, que era un lugar abundante en fauna y flora. Era un lugar, gracias al Señor, donde había muchas cosas para pescar, para cazar, gracias al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, pero ahora estaba en sequía. No había nada para comer en ese lugar. Y así pareciera que estamos. Aquí antes, gracias al Señor, la gente iba y comía en abundancia donde quiera que iba. Los buffets, hermanos, gracias al Señor, estaban repletos de comida y la gente venía y se servía en abundancia. Hoy no hay nada. Hoy hay una escasez. No hay nada. Gloria al Señor en esos lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito, pero ahora, había llegado a Zarepa una sequía, no había nada. La verdad es que a veces así pasa en nuestra vida, lo que estamos diciendo. Y entramos en un proceso de Dios. De hecho, el nombre de Zarepa significa taller de orfebre. Y esta palabra orfebre significa que eran artesanos o donde moldeaban la plata y el oro y hacían gracias al Señor, cuadros de todo esto, gracias al Señor. Y ese era el lugar de orfebre, gracias al Señor. Entonces, el lugar y el tiempo donde Dios moldea el carácter, o sea, es el taller donde se moldea, gracias al oro, la plata, y se le da forma, gracias al Señor. Eso quiere decir que Dios sabe lo que estaba haciendo en ese lugar de Zarepa. Significaba que Dios los había metido al taller de Dios, a darles forma a aquellas dos vidas de aquellas dos personas, de Elías y de la viuda. Qué lindo es el Señor, que en medio de estas circunstancias Dios estaba trabajando con estas dos personas. Yo creo que Dios, en medio de todo esto, Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra vida personal. Está Dios haciendo. Dios está, gracias al Señor, moldeando. Es el lugar y el tiempo de Dios donde Dios moldea nuestro carácter. Gracias al Señor, donde Dios trabaja, gracias al Señor. Y Dios quiere que pongamos nuestra vida en las mejores manos, que son las de Dios.
Él siempre tiene cuidado de nosotros. Y Dios lo que está haciendo aquí es trabajando a favor de nuestras vidas. Muchos de nosotros Dios está trabajando. Dios sabe lo que está haciendo, es el Señor. La fe en Dios siempre triunfará. El versículo 15 dice, gracias al Señor, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Qué bendición. Muchos días estuvieron, gracias al Señor, siendo bendecidos de parte de Dios. Estaban siendo, gracias al Señor, siendo probados, voy a decir, alimentados por Dios. O sea, la fe en Dios siempre triunfará. Cuando uno tiene fe en Dios, siempre Dios va a triunfar y Dios va a hacer grandes cosas. Y lo estamos viendo con esta vida. Dice, entonces ella fue e hizo como dijo Elías y comió él y ella y su casa y su casa muchos días. A pesar de toda la vida de Sarepa, de Sidón, actuó con fe en Dios. Debemos tener presente que, número uno, ella era una mujer viuda, había perdido a su marido, solo quedaba la muerte. Aquella región estaba en medio de una sequía terrible, solo un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que ellos tenían. Nos dice el versículo 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías. Dios cumplió su promesa y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. Y lo vamos a ver, dice la Biblia aquí, mire, fíjese lo que dice la palabra. Dios cumplió sus promesas y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. El 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de el profeta Elías, o por medio de Elías. Es una promesa que Dios había dado y Dios lo cumplió, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bendito Dios, la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite y la vasija no mengó, conforme lo que Dios había dicho. Qué lindo, gracias al Señor. La Biblia nos dice que aquella sequía duró por 3 años y medio. En la casa de la viuda estuvo estuvo Elías dos años y medio más o menos aproximadamente. Cada mañana cuando ella llegaba a la cocina, gracias al Señor, había aceite y había harina. Ahí estaba Dios cuidando de sus siervos, de su siervo Elías, y cuidando de la viuda y de su hijo. El Señor no desampara a sus hijos. Y ahí vemos que Dios estaba con ellos. Y qué lindo es Dios. Qué lindo. Me recuerda algo, gracias al Señor, saber de que Dios sigue siendo Dios. Dios usó al profeta Elías para bendecir aquel lugar, aquella vida de Sarepa de Sidón, de una gran manera, un gran milagro de provisión. Nuestro pastor decía, es el Señor, que un día Dios les había dado un sueño a él, pues el Señor, y que él se miraba repartiendo comida y que Dios multiplicaba toda la comida y que había multitud de gente que venía, y en el sueño miraba que era demasiada gente, pero que pues no sabía ni cómo le iba a ayudar, porque lo que llevaban de comida era pues para tantas personas, pero la área demasiado grande. Y cuando ellos lo vieron en Ensenada cumplido, esa visión que Dios les dio, esa revelación que Dios les dio, y vieron cómo cuánta gente venía y cómo la gente venía y venía una tras otra, iban siendo alimentados, gracias al Señor, y Dios proveyó para que eso se alcanzara a darle a todas las personas. Podemos decir que Dios sigue siendo Dios, y cuando Dios habla y cuando Dios ve que se va a honrar el nombre de Él, el Dios se glorifica de una manera especial. Bendito sea el nombre del Señor. Dios usó al profeta Elías para bendecir la casa de la viuda. Gracias al Señor, con un gran milagro de provisión. Qué lindo. Esto sucedía cada día que el siervo estuvo ahí. Recuerde la importancia de depender a Dios cada día. Es un milagro en medio de la escasez. Sí, claro que es un milagro. También nos recuerda que Dios es nuestro fiel y poderoso proveedor. Aquel que nunca falla, aquel que nunca se equivoca. Dios es nuestro proveedor. Por tanto, debemos estar confiados, seguros que aunque aparezca la problema, la pandemia, sequía, la economía mundial se venga abajo, es el Señor se balancee todo esto, Dios nos cuida. Por eso debemos mirar siempre a Cristo, gracias al Señor, que es nuestro proveedor, que es el que nos sustenta. Caminemos en su palabra, en sus principios, y Él actuará a favor de nuestra vida una y otra vez. Termino con esto y digo esto: el Señor cuida y protege a sus hijos y los bendice cada día. Él envía provisión sobre familias, cumple sus promesas. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que nosotros, o que estos tengan cuidado de sus palabras, de su palabra. No temas,
Jesucristo es nuestro protector y proveedor. Él nunca dejará ni desamparará. Poderoso es Dios para hacer milagros en medio de la escasez y en medio de la adversidad. Dios sigue siendo Dios. No lo dejemos. Y no dudemos de que Dios está con nosotros. Dios siempre va a proveer. Siempre va a dar. Y esto es hermoso. Gracias al Señor. Si estuviéramos en la iglesia, cantaríamos ese canto que dice la viuda, Tomás Casimiro con nuestra hermana Idalia, lo cantan lindo. Pero podemos decir que Dios es bueno y que Dios es grande. Y que nunca faltará ese aceite ni esa harina en los hogares. Padre nuestro que estás en gloria. Padre amado y del Señor Jesucristo. Usted que es bueno, mi Dios amado. Gracias por hablar a nuestras vidas, por dirigirte a nosotros. Nos humillamos delante del trono tuyo y reconocemos tu grandeza. Gracias por hablar y enseñar a nuestras vidas, Señor. Sé que has, Dios mío, entrado a hogares, a familias con necesidades. Pero ellos, Dios mío, conforme a tu palabra, han confiado en que usted, Maestro, es el que provee, Cordero de Dios. Cordero de Dios, muchas gracias, Padre bueno, por tu palabra. Dios mío, llégate a las vidas, a los corazones y sana sus mentes, sus almas. Padre mío, si hubiera alguien, Señor, que no conoce de ti, Jesús, y quiera aceptar a ti, Padre bueno, que repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero esta preciosa noche yo te recibo como Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Padre, te doy gracias por mis hermanos que han oído esta palabra. Bendice grandemente sus casas, sus hogares. Y bendiga, Dios mío, esta radio también. Que Dios mío siga siendo de gran bendición donde quiera que entremos. Padre, te doy gracias en esta preciosa hora por todo, Dios mío. Y sigámonos gozando con los hermanos que siguen predicando. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y Dios me los guarde.